tal, hermanos? Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí viendo este video. Me da gusto que podamos aprender más acerca de nuestro Señor, y estamos aquí con el propósito de reflexionar acerca de lo que vimos el domingo. Pero antes quisiera que estuvieran al pendiente de todos los videos que subimos. Son 2 a la semana, y subimos un devocional en la página web. Por favor, vean los videos. Ya sé que estamos en pandemia, pero es importante que sigan nutriéndose de la palabra de Dios. Es su responsabilidad como un hijo de Dios estar en comunidad, ¿verdad? El Señor Jesucristo murió por una iglesia, y es necesario que a pesar de esta pandemia estemos en comunidad. No nos podemos reunir, pero estamos en comunidad a través de estos videos. Los hermanos hacen un esfuerzo para hacerles llegar este mensaje. Ellos cumplen el ministerio que Dios les ha encargado. Usted cumpla el ministerio que tiene como oveja de ser alimentado por su pastor. Hermanos, también quisiera que oráramos por nuestro hermano, el pastor Miguel Romero, allá en Rosarito. Probablemente usted supo de la partida de la esposa de nuestro hermano, y ha sido una noticia que conmocionó a la iglesia en Rosarito, y por ende a su familia, a sus hijos y a nuestro hermano. Y es necesario que oremos por él. Él les manda un saludo y les agradece sus mensajes de apoyo, sus llamadas, sus ofrendas, y él agradece también que estén orando por él. El hermano se encuentra fortalecido en el Señor, obviamente con dolor, pero fortalecido y sabiendo que nuestra hermana pasó a la presencia del Señor según la voluntad de Dios. También, hermanos, quisiera que estuvieran orando por nuestros hermanos que se encuentran un poco delicados de salud. Nuestro hermano el domingo dio la lista de aquellos que se encuentran enfermos, y sería bueno que también estemos orando por ellos, ¿verdad? Debemos orar los unos por los otros, ¿sí? Animándonos mutuamente. Y ahora sí, ¿por qué no pasamos al tiempo de la enseñanza, de la reflexión del día domingo? Y el pastor hablaba sobre, inició el capítulo 2, ¿verdad? Del 1 al 6, hablar acerca de la actitud o la manera en que Pablo llevó el mensaje a los tesalonicenses. El capítulo 1 fue cómo los tesalonicenses recibieron el mensaje. Ahora Pablo nos dice cómo es que él entregó ese mensaje, qué características tenía el mensaje y de qué era el mensaje. Fíjese bien lo que dice el capítulo 2 y el versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, dirigiéndose a los tesalonicenses, hermanos, dice, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y es bien interesante, hermanos, que Pablo afirma de manera categórica que la visita a tesalonicenses no fue vana, no fue sin propósito, sino que tuvo un propósito y que se llevó a cabo y tuvo un éxito. La pregunta que me surge es: ¿qué fue la razón, el motivo por el cual la visita, fue con éxito, no fue vana? ¿Qué tenía ese mensaje? ¿Qué contenía? ¿Cómo lo compartieron los discípulos, los apóstoles? Y Pablo lo hace de manera detallada en cómo compartieron el mensaje. Fíjense bien lo que dice el versículo 2 en adelante. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo nos da un contexto en este versículo 2, que es un interludio, nos da un contexto de lo que ellos vivieron al llevar el mensaje, una gran oposición, ¿sí? Pero fíjese bien, dice, tuvimos denuedo, y eso es importante. Ellos tuvieron el denuedo no en su propia persona, sino en Dios, ¿sí? Versículo 3 dice, porque nuestra exhortación, esto es importante porque esta es la unión del versículo 1 al versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Entonces, la visita no resultó en vana. ¿Por qué? Versículo 3, porque la exhortación no fue basada en errores, ni fue, dice el versículo 3, por engaño, ¿sí? Versículo 4 dice, sino que según
fuimos aprobados por Dios, dice, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. Entonces, la visita no fue en vana porque no fue basada en error ni en engaño. Entonces, ¿en qué fue basada? ¿Cuál fue el mensaje que ellos compartieron? Versículo 4 nos dice, fuimos aprobados para compartir el Evangelio. Ese era el mensaje que ellos llevaban, el Evangelio de salvación. Y fíjese bien lo que dice el versículo 4, algo bien interesante. Dice el versículo 4, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Y esto es importante que Pablo lo mencione, porque Pablo dijo que hubo una oposición. Pablo dice que el mensaje del Evangelio tuvo una oposición, ¿sí? Lo que a continuación aclara en el versículo 4, en la segunda parte, es que la oposición era porque ellos no buscaban agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y el mensaje del Evangelio es un mensaje transformador, un mensaje que cambia las vidas, que te orienta a dejar tus pecados, ¿sí? Que te limpia, que te trastorna para ser una persona que agrada a Dios, para ser una persona nueva. Es un mensaje que cambia a las personas, que cuando llega al oído y la persona está renuente a Dios, es un mensaje que molesta, que incomoda. Fíjese bien lo que dice el 1 al 9, cómo cambiaron los tesalonicenses, porque ellos mismos, hablando de los de Macedonia y Acaya, dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjese bien, debido al mensaje del Evangelio, estos tesalonicenses dejaron sus ídolos para servir a Dios. Fíjese bien, hay una frase muy, muy interesante que dice, es más fácil engañar a alguien que convencer a alguien de que ha sido engañado, ¿sí? Y esto pasa muy común, de manera continua. Es más fácil que te engañen a que te digan que has sido engañado. Sigue diciendo el versículo 5, porque nunca, ahora nos va a decir la manera en que él compartió el Evangelio, cómo es que él usó sus palabras para compartir el Evangelio, su estrategia para el Evangelio. Porque nunca, dice, usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y es importante esta primera expresión de Pablo. Nunca usamos palabras lisonjeras, jamás hablamos al oído, nunca endulzamos el Evangelio. Si les fue amargo, era porque era el mensaje tal y como Dios lo había dicho. Jamás, dice, tratamos de endulzarlo, de ser suaves. Ellos hablaron el Evangelio como es, como se presenta. ¿Y cuál es ese Evangelio que se presenta? Que que Dios es un Dios santo, un Dios perdonador, un Dios santo, puro, que envió a su Hijo Jesucristo, ¿sí?, a perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la ira de Dios estaba sobre nosotros, ¿sí?, a punto de ser castigados. Y debemos actuar ahora en novedad de vida, agradando a Dios, dejando las cosas pasadas, lo que no le agrada a Dios, y continuar esa vida. Ahora, esto debe enseñarnos a nosotros, hermanos, que el mensaje de Dios no debe ser diluido, no debe ser cambiado, no debe ser trastornado. Debe ser un mensaje puro, así como se dio hace más de 2000 años, así debe de darse. Así como desde el principio de la creación Dios había prometido un Salvador, de esa manera nosotros debemos compartir el mensaje. Fíjese lo que dice el versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ¿sí?, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Fíjese bien que el apóstol Pablo y sus acompañantes no buscaban la gloria de los hombres, buscaban agradar a Dios, porque es tan tentador, nos seduce a veces el querer tener una audiencia mayor, el ser aceptados, el tener un auditorio con muchas personas, luces bonitas. Nos seduce a eso, y a veces torcemos o encubrimos algunas cosas del Evangelio para que no se ofendan las personas. No estoy diciendo que seamos groseros con ellos, estoy diciendo que compartamos el Evangelio como es. Dice el apóstol, no buscamos, en el versículo 4 dice agradar a los hombres, sino a Dios. Versículo 6, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros.
Pablo jamás tuvo un consenso para ver qué les agradaba a los hombres, a sus oyentes. Él primero quería agradar a Dios. Él primero quería dar el mensaje correcto de Dios. Pero esto no significa, hermanos, que vamos a ser groseros, que vamos a ser ofensivos, que vamos a ser grotescos con nuestro mensaje. Al contrario, fíjese bien cómo fue el mensaje de Pablo. Versículo 7: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, dice, que cuida con ternura a sus propios hijos. Fíjese bien que el mensaje del Evangelio, aunque es trastornador, que cambia las vidas, que renueva a las personas, no es un mensaje grosero, no es un mensaje ofensivo. Es un mensaje que se da con ternura, es un mensaje que se da con amor, ¿sí? Es un mensaje que se da a personas que están ciegas, muertas espiritualmente, que necesitan de esa compasión para llevar el mensaje. No ofendamos con el Evangelio, no discutamos con la palabra de Dios, ofrezcamos el Evangelio tal y como es, de la manera en que Cristo lo hizo, así también nosotros, de la manera que Pablo lo hizo, así también nosotros obedezcamos y seamos tiernos evangelizando, compartiendo la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo 8: tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy, muy queridos. Era una afirmación real del apóstol Pablo. No estaba de dientes para afuera, sino era algo que él había experimentado en Filipos, ¿verdad?, que habían sido maltratados, y en Tesalónica también, y mucho más adelante iban a sufrir persecución, y ellos entregaban, ponían su vida en riesgo con tal de entregar el Evangelio de nuestro Señor. Hermano, ponga atención a las predicaciones, a la palabra de Dios, estudie su Biblia, busque al Señor día tras día, nútrase, así de la manera en que usted come 3 veces al día. También es necesario que todos los días leamos nuestra Biblia, que todos los días estemos en comunión con el cuerpo de Cristo, que el Evangelio de Dios sea una plática constante en nosotros. No descuidemos nuestra fe, ¿sí? No nos descuidemos en esta cuarentena. Sigamos creyendo esa palabra que no trae engaño, que no trae error, que está fundamentada en el Evangelio. Seamos tiernos los unos con los otros. Queramos poner más alto honor a nuestro prójimo que a nosotros mismos. Hermanos, es una palabra de ánimo, de preocupación por esta situación que estamos viviendo. Sea constante en la búsqueda de nuestro Señor. Sea constante en la lectura de la palabra. Yo sé que a veces nuestra carne desea descansar, desea ver la televisión, desea estar en internet, pero sea constante, sea diligente en estudiar día tras día la palabra de Dios. ¿Qué más podemos nosotros desear que tener la palabra del Creador del universo, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo? Los animo, hermanos, les extraño muchísimo y que el Señor les bendiga.